Andalucía, primero en Huelva y en la adolescencia definitivamente en Granada, que empieza a escribir con 16 años, tiene escrito varios libros de poesía, relatos y novelas, y esta es la primera novela que publica. En el año 2007 gana el primer premio de relato joven en Maracena, con el relato La Fuente, que se puede encontrar y descargar gratuitamente en script.com, así como el primer poemario del autor a Eva y a mí, y uno de los últimos, Se ofrece esclavo con buena referencia. Recientemente ha publicado su primer artículo en la página Ideal de Granada, titulado Literatura, Puertas Adentro, referente al encuentro literario que mantuvo en la cárcel de Bolote en la tercera edición del Escritor de Adentro. Le acompaña también el escritor Casimiro Casas, que también he puesto aquí en Maracena, y es de quien va a correr a cargo la presentación de este libro, junto con el autor. También quiero excusarle la presencia del concejal de Cultura, que a última hora le ha salido un asunto de urgente y no ha podido venir. Pues nada, esperemos que lo pasen bien y con ustedes, pues, que Rubén Darío y Casimiro Casas. ¿Me oye bien? ¿Me oye bien, no? Bueno, en primer lugar lo que quería decir era, en primer lugar, agradecerle a Rubén el que haya pensado en mí para decir estas palabras en la presentación de su novela aquí en Maracena. Y luego, en segundo lugar, también pedirle disculpas por tener que apoyarme en unos folios que no es lo que yo preferiría, pero que dado que soy una persona que no está muy acostumbrada a hablar en público, pues prefiero apoyarme en ellos para que las ideas se pongan con un poco más de claridad. Entonces, puede parecer paradójico, pero yo que amo las imágenes, que construyo imágenes, que utilizo imágenes como forma de creación, quiero en estas pocas palabras hacer un alegato a favor de la literatura y en contra de las imágenes. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Soy acaso un traidor a mi disciplina, a la pintura? Las palabras tienen entre sus mayores defectos el no tener una completa exactitud en su significado, que es frecuentemente ambiguo. En bastantes ocasiones, la misma palabra puede tener distintos significados, lo que los lingüistas llaman polisemia, o significar cosas distintas en diferentes contextos. Pero esta carencia que tienen las palabras es al mismo tiempo su mayor virtud. Por esa ambigüedad, por las rendijas de esa inexactitud, se cuela la imaginación y las hace más humanas y más libres. Si yo hablo de una casa, cada uno de ustedes probablemente imagine una casa diferente, y quien escuche podrá aportar algo suyo en esa comunicación. Sin esta característica del lenguaje, no podría existir la poesía ni la literatura en general. Las imágenes, en cambio, son traicioneras. Cuando hablo de imágenes, no me refiero a una buena fotografía, a una pintura, a este tipo de cosas que se contemplan de una manera reflexiva. Me refiero sobre todo a las imágenes que consumimos diariamente, escupidas por la televisión, por internet o por otros medios visuales. Las imágenes se lo tienen creído, podríamos decir. Aparecen ante nosotros con arrogancia y nos hacen creer que todo lo que nos muestran es verdadero. Las nuevas generaciones ya tienen muy claro que las imágenes pueden ser tan falsas como las palabras. Sin embargo, siguen funcionando con esa presunción de veracidad que las hace una eficaz herramienta de manipulación. Al mismo tiempo, ese procedimiento de las imágenes contribuye a un empobrecimiento del lenguaje, lo que nos hace incapaces de razonar correctamente y de pensar la realidad de manera adecuada. Pero existe otra diferencia. Si bien de pequeños en el colegio nos enseñaron a leer las palabras, no nos enseñaron a leer las imágenes, a descifrar su contenido y su intención, por lo que llegan a nosotros muchas veces atropellándonos y haciendo una eficaz llave de judo a nuestro sentido crítico. Las palabras nos dejan un espacio a la reflexión y al cuestionamiento. Las imágenes, sin embargo, nos llegan veloces sin que nos den tiempo a hacer ningún tipo de cuestionamiento. Este predominio de la imagen parece avasallador y alguien puede pensar que le ha ganado la batalla a las palabras escritas, pero yo creo que no puede ser así. Si queremos seguir llamándonos humanos, tiene que seguir existiendo la palabra escrita y el pensamiento escrito. Si la imagen conlleva una amenaza de esclavitud,
las palabras contienen una promesa de libertad, la de una vida razonada y razonable para los individuos y para la sociedad. En este territorio de las palabras es en el que se mueve prioritariamente nuestro autor, Rubén Darío. Si bien este campo no es el único, ya que también la pintura es una disciplina que él practica. El creador literario trabaja y lucha con y contra las palabras, para expresar su mundo y para expresar el mundo. La obra literaria es un hermoso artificio en el cual casi siempre se construye una mentira para profundizar en la verdad. Una novela nos puede dar un conocimiento más completo de la naturaleza humana que la ciencia, porque incluye aspectos que ésta desprecia por subjetivos y que en la vida personal son a menudo los más importantes, y porque se comunica con nosotros en caliente, desde la subjetividad del autor. Toda obra literaria ensancha nuestro mundo, nos hace ver la vida de otras ópticas, nos hace vivir peripecias ajenas como si fueran propias, nos comunica emociones que nunca hubiéramos sentido de otra manera. La literatura nos vacuna contra el dogmatismo y nos hace entender a los demás, nos ayuda a entender la vida y muchas veces nos ofrece modelos de comportamiento en aspectos en los que nadie nos enseñó nada. Rubén Darío Vallés Montes es un joven novelista granadino nacido en Barcelona en 1977, que con esta novela inicia su carrera literaria, que esperamos que sea larga y fructífera. Escritor experimentado, aunque prácticamente inédito hasta ahora, fue, como se ha dicho, ganador del primer certamen de relato joven del Ayuntamiento de Maracena con el relato La Fuente. El escribir una novela no es tarea fácil. De todos es conocido que una novela extensa, esta tiene 359 páginas, requiere algo más que un estado de ánimo y una intención. La construcción de una novela es una labor paciente que requiere de mucha técnica y de mucho esfuerzo. Esta es, según me ha confesado Rubén Darío, la primera que ve la luz, pero no su primera novela. En el cajón tiene ya otras 5 escritas, por lo que el lector no se encuentra con una primera tentativa, sino con una prosa que ya ha hecho su rodaje a lo largo de mucho tiempo. Viaje a Menorca, la novela de Rubén Darío Vallés Montes que estamos presentando, es como todas un intento de comunicación de su mundo y de su visión del mundo. La novela cuenta la historia de un joven, Iván, que viaja a la isla de Menorca para trabajar, alojándose en la casa de un amigo. Comienza con la partida del protagonista desde Granada para realizar un viaje que es una huida y una búsqueda personal. En la primera página del libro escribe: «Esta mañana mi padre me llevó al aeropuerto. Meses antes, en una conversación en casa de mi abuelo, me había dicho de una forma nada sutil que me fuera bien lejos, que dejara a todos en paz, que él me pagaba el viaje a donde yo quisiera, pero que me fuera bien lejos». Gratas palabras de un padre a su hijo, pero él siempre fue así de sincero. ¿Qué le vamos a hacer? Así que no le importó verme partir, ni mucho menos se le cayeron las lágrimas. Esa huida es a la vez una búsqueda. La búsqueda de un sitio en el mundo, la búsqueda de un porvenir laboral, la búsqueda de una adultez que no ha podido conquistar del todo, la búsqueda de una independencia que no tiene. El viaje a Menorca nos desgrana los pensamientos y emociones de este muchacho que se lanza, como en una odisea personal, a conquistar el futuro, aun sabiendo que el futuro le escupe a la cara. Su intento de integración social no es muy diferente del de millones de jóvenes en España, una generación ninguneada por sus mayores, la de aquellos a quienes no se da un lugar bajo el sol, a la que se le ha exigido mucho y no se le ha ofrecido nada, pero que, aun así, lucha e intenta abrirse camino como puede. Unos jóvenes explotados gracias a esos contratos basura a los que se les hace imposible construir una existencia sobre los mimbres de falta de trabajo, vivienda a precios inalcanzables y condiciones de trabajo más que abusivas. La novela de Rubén Darío habla de la crisis, aun estando escrita antes de esta gran estafa que llamamos la crisis de 2008. El mundo que Iván tiene enfrente es ese mundo que se derrumba estrepitosamente y que a él, como a otros muchos, les está echando encima sus cascotes. Esa sociedad que le ha tocado vivir, esa sociedad terriblemente injusta que le asfixia. En las páginas de la novela, Iván, y creo que en muchos casos Rubén a través del personaje, nos traslada con un lenguaje sin remilgos cuál es su opinión sobre muchas de las cosas que le preocupan o le asaltan.
Indicativo de esta clase de sociedad es el contrapunto de que coincida en la isla con los príncipes y su comitiva. Ese mundo es al que se enfrenta la juventud actual. Por ello, la novela de Rubén Darío es actual en el sentido de que, tal vez sin quererlo, retrata perfectamente la España madrastra de sus hijos, percibida como un entorno agobiante y sin tregua. El paro, la corrupción, la usura, la jornada interminable en la hostelería por un mísero sueldo, la importancia de la apariencia, la droga, la psiquiatría como apaciguadora de rebeldes y como negocio, la familia como cárcel y como refugio. Pero la lucha de Iván no es solo contra ese mundo, que se refleja en la novela a través de sus pensamientos y sus percepciones y mediante una ácida crítica social formulada con el lenguaje de la calle. Su lucha es también una lucha por encontrarse a sí mismo, por firmar una tregua no solo con el agobiante mundo de los demás, sino también consigo mismo. Apoyándonos en el poeta Antonio Machado, podríamos decir que Iván vive en guerra con el mundo y en guerra también con sus entrañas. Su pasado le persigue en forma de tratamiento con pastillas de sus problemas psicológicos. ¿Quién sabe hasta qué punto, consecuencia de ese mundo agobiante que le hace materializar esa amenaza omnipresente en intimidantes personajes e inconcretas acechanzas? A través de la prosa ágil y torrencial de Rubén Darío conocemos el mundo de Iván, todas sus emociones, sus dudas, sus hartazgos, sus intentos por salir victorioso de los embates que este mundo hostil le proporciona. Iván está solo consigo mismo y contra sí mismo, también contra un mundo que percibe como una constante amenaza. Solo tiene un amigo que le ayuda pero que no acaba de entenderle, y a nadie que comparta su vida desde su propia intimidad. Es una pieza suelta que no encaja en el puzzle y camina constantemente al borde del precipicio. Por supuesto que dejo que los lectores descubran por sí mismos la conclusión de la historia recorriendo las páginas de esta interesante novela, en la que se disfruta y se sufre con la peripecia vital de Iván, a la vez que se reflexiona sobre un entorno con el que el lector, sobre todo el lector joven, puede perfectamente identificarse. Le deseo a Rubén Darío a lo largo de la carrera como novelista que inicia con este viaje a Menorca y en su vida personal, todo lo mejor, y que, como dijo el poeta Cavafis, cuando partas hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo y rico en aventuras y conocimiento. Ya no me queda más que darles las gracias a ustedes por su atención y dar la palabra al autor de la novela, a Rubén Darío Valles. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación. Gracias al Ayuntamiento de Maracena por apoyar todo lo relacionado con la cultura y por cederme este bonito salón de actos para presentar al pueblo de Maracena esta novela, que a mí personalmente me gusta más llamar obra literaria, pues dentro del género de la novela podemos referirnos a novela social, policíaca, de aventura, terror, erótica, periodística, histórica, negra, gótica, rosa, etc. Y en esta obra se mezclan todo tipo de géneros literarios o lenguaje literario, la poesía, el ensayo, el cuento, la narración, incluso el teatro, como un jersey de punto en el que se entretejen distintos tipos de nudos, de colores, incluso de lana, formando un todo armónico, unitario y bello. Gracias a Casimiro Casa por su presentación y por el interés que ha mostrado hacia la obra y hacia mi persona en todo momento. Gracias, Casimiro, por la crítica literaria que ha hecho del libro y por el tiempo dedicado a ella. Huérfano está el mundo literario de críticos de literatura no supeditados a intereses de la industria de las letras, que, como no podía ser menos, está bajo el influjo y en manos del poder económico y político establecido, lejos de lo que cualquier amante de las letras considera literatura. Quisiera recalcar una cosa es la literatura y otra bien distinta a la industria literaria, que deja mucho que desear y que aparta al pueblo de donde nacen las grandes obras, de esta fuente de espíritu y hermanamiento con nuestra condición de seres humanos. Al fin y al cabo, en eso consiste la literatura, un arte sin fronteras, universal, que habla del ser, de su entorno, del medio y de sus vicisitudes, en los distintos momentos históricos de la evolución de nuestra especie, creando retratos, mundos en forma de imágenes escritas, reflejadas en un espejo que nos habla de nosotros mismos, como seres individuales y de nuestra sociedad, con sus pros y sus contras, y hacen que entendamos nuestro tiempo y a nosotros mismos, mediante el susurro silencioso con el que nos habla la palabra escrita, hermanándonos en una globalidad espiritual que nos aglutina y nos identifica como seres pensantes,
llenos de emociones, preguntas, búsquedas, pasiones, tristeza, alegría, contradicciones, odio, amor, como seres complejos que somos. Así ha sido a lo largo de la historia de la literatura, desde Homero hasta nuestros días. Por eso la literatura es una gran pedagoga, maestra y amiga del hombre. Es inmortal, nos hace sorprendernos al mostrarnos cómo las inquietudes, las pasiones, las luchas, los egoísmos, las ansias de poder, los trajimanejes de las fuerzas gobernantes, las crisis sociales, morales, políticas, tienen a lo largo de la historia unos denominadores comunes que las entretejen y las aglutinan en unos mismos parámetros, como fórmulas matemáticas que al formarse dan lugar a unos resultados evidentes que caen por su propio peso, como la lluvia baña la tierra y llena nuestras despensas. Esto es literatura, la gran literatura, una mano invisible que exprime la vida, la estruja y le saca el alma y el jugo, sirviéndonosla humildemente para que reconfortemos esa parte vital de nosotros que no se alimenta con los frutos de la tierra y que, como el aire, no es imprescindible para mantenernos vivos. Nos acaricia, nos consuela, juega con nosotros, ronronea nuestro espíritu y lo une a un todo mágico, esencial de nuestra propia existencia, un espíritu que hiere y cura. La obra que aquí se presenta, Viaje a Menorca, narra la historia de un joven que no encuentra su lugar en la sociedad de la opulencia, un joven que intenta abrirse camino en la vida, hijo de padres trabajadores que luchan por sacar a su hijo y a sus propias vidas adelante, con todo lo que eso conlleva en un mundo abierto y cambiante a pasos agigantados, donde los muros de ideas pasadas, de viejas fórmulas preestablecidas, caen como en ruinas, azotadas por nuevas ideas de pensamiento y modos de entender la realidad. Nuestras estructuras familiares surgen dilemas y enfrentamientos lógicos generacionales que entran en acción. Una nueva generación de jóvenes alza la voz, buscan su espacio, su lugar en la sociedad. Una sociedad altamente jerarquizada y establecida con parámetros no demasiado claros, inmersa en asuntos turbios de todo tipo, que el protagonista de la historia intuye, analiza, razona. No comprende el porqué de un juego donde parece ser todas las cartas están marcadas. Se pregunta sobre el porqué de la aparente normalidad que encuentra a su alrededor. Parece que nadie quiere darse cuenta de lo que pasa. Parece que todos están de acuerdo y participan de este baile de máscaras donde todo es falso y reina a su ancha la mentira, fomentada y ejercida en sus altas copas por los poderes reinantes, que desde sus cumbres intocables invitan al pueblo a sumarse al festín de la indecencia, el despilfarro y la degradación moral, granjeándose aplausos del pueblo que, lejos de mostrar indignación, entran al trapo e invisten como mansos al capote de las migajas que ellos van soltando, mientras se espera que un día, a ser posible lejano, el juego del ilusionismo se deshaga como un castillo de arena. En este dilema se encuentra nuestro personaje central de Viaje a Menorca, envuelto en un mundo incomprensible, donde todo resulta ser una estúpida comedia delirante, granjeándose el desdén de aquellos que le rodean y no comprenden por qué no se une a tan espléndido festín. Una sociedad incubada en un sistema virtual, donde el tener, el poseer, es lo primordial. La apariencia, credo, la ostentación, fe, con unos mandamientos obscenos, llenos de opulencia, despilfarradores hasta el extremo, destructores de su hábitat, al que no se respeta en grado sumo, y acomoditicia en el miedo de perder y conservar lo poseído. Soberbia y estupidez de una sociedad que nuestro personaje rechaza y que lo aísla en un sistema que no acepta negativas ni puntos de vista políticamente incorrectos, que lo lleva a los extrarradios de la exclusión social. Una sociedad que se niega al cambio, que rechaza mirar atrás, incluso a girar la cabeza para no ver la podredumbre que avanza sin tregua. Una sociedad consumista hasta el extremo de lo indecente, que solo sabe mirar su ombligo, donde el nunca es suficiente es la filosofía imperante y la avaricia venda los ojos y tapona los oídos. Una sociedad que se deja engañar con reflejos de un mundo feliz que no existe más allá de un préstamo bancario que te hace vivir de prestado, ofreciéndote una cierta comodidad y antepone tu libertad a una cadena de obligaciones monetarias que estrechan tu capacidad de discernir. Conflictos de una democracia treintañera
construidas rápido y corriendo sobre unos pilares poco estables, como las malas construcciones, llenas de imperfectos, supeditadas a las prisas, al instante, a intereses ocultos, a poderes fácticos ajenos a fronteras de estados y naciones, guiados por un único interés, el económico, o lo que es igual, el poder en mayúscula. Nuestro antihéroe, que eso es el personaje de esta historia, un antihéroe, pues no se trata de un tipo guapo, adinerado, lo que llamamos un ganador, un triunfador, con un futuro prometedor que venga a salvar nada ni se lleva a la chica guapa. Es un tipo normal, un tipo corriente, con sus peculiaridades, un tipo que a pesar de las zancadillas que se va encontrando, intenta levantarse todas las mañanas y luchar por la vida. Así el lector se encontrará a través de sus páginas y a medida que avanza la novela con situaciones conocidas, a veces cómicas e hilarantes, absurdas como momentos de la vida, trágicas, desesperantes o ilusionantes y cargadas de momentos, de anhelos y dosis de romanticismo. Nuestro protagonista es hijo de su tiempo, un tiempo rápido como el speed, amplio como el espacio terrestre, donde las fronteras se diluyen en una globalidad, por un lado prometedora y humanista, por el otro conflictiva y aglutinadora. Un tiempo conectado por fibra óptica y banda ancha, que une los confines del planeta en una red de satélites robotizados y a la misma vez aísla a los seres que pierden los referentes de sus pueblos, sus raíces, sus tradiciones, su cultura, diluida como el azucarillo de un café en un caldo caliente que se llama globalidad. Seres desahuciados y desubicados en un mundo global inmerso en una nueva metamorfosis. Criado en una España convulsa, con una recién estrenada libertad, el protagonista es un punto de unión entre el pasado dictatorial y la nueva etapa democrática, abierta al exterior, a las nuevas corrientes, al mundo, ansiosa por absorber lo nuevo, lo prohibido, lo vetado tanto tiempo, deseosa de expurgarse un tiempo de dictámenes, de moralina, de reglas preestablecidas, una España deseosa de libertad. Libertad, una de las más hermosas palabras del vocabulario humano, meta buscada por el hombre desde los tiempos más remotos, y gracias a ella, a su búsqueda, hemos llegado hasta aquí. Libertad de pensamiento, de saber, de decidir, de elegir, de valorar, palabras y conceptos grandiosos que lleva consigo implícitos otras palabras hermanas, conocimiento, educación, cultura, valentía, compromiso, amor, ética, moral, humanismo, libertad, concepto tan hermoso que acabo de responsabilidad que muchos no están dispuestos a asumir y prefieren leyes que las proscriban y pongan cotos parcelados donde se marquen los márgenes que cada cual debe tener de ella, por miedo a la responsabilidad de la libertad propia y la ajena, que no tiene mayor instructor que el conocimiento. Un mundo con un recién estrenado nuevo siglo, en la era de la revolución cibernética, científica y tecnológica, pasos gigantes en los modos de vida, en las formas de entender y valorar el medio, tiempo donde lo pequeño se hace grande, donde menos es más, donde se busca la comprensión del absoluto a través de la partícula más pequeña, apenas inexistente, donde la nanotecnología se impone a la grande industria de producción en cadena, que dieron lugar a la revolución industrial y un nuevo salto en la vida de la especie humana. Igual que ahora, este tiempo, impaz de reflexión, de mirada al pasado, de enfrentarse a un espejo y atravesarlo para llegar a un mundo nuevo, un nuevo concepto, manteniendo los valores alcanzados de libertad, igualdad y fraternidad que muchos quieren eliminar a favor de un mundo robotizado y frío como un corazón sin sangre. En este contexto se desarrolla Viaje a Menorca. Todo prometía facilidades, progreso, claridad, un futuro a la carta, pero era todo tan bonito como lo pintaban para una generación educada a grandes rasgos por un televisor, una generación que ha gozado del estado de bienestar, que ha tenido a su alcance los medios para estudiar, la generación más preparada de la historia. Iván, el personaje central de la novela, está aquí, justo en este punto exacto de la existencia, en uno de esos momentos decisivos de nuestra vida, en los que tenemos que tomar con determinación un camino a seguir. Él decide emprender el viaje, su viaje, un viaje común al resto de los seres humanos. La catarsis le espera, te espera. ¿Qué es sino la literatura? ¿Un mero entretenimiento?
¿Desde cuándo?, me pregunto. Allí se va, a la isla Pitiusa, a su isla del tesoro. Allí lo espera un viejo amigo, un superdotado. Quizá por ello un ser misterioso, reservado, oculto, solo, entre tanto mar, entre tanto bullicio, entre tanta y tanta información arrastrada por las mareas de la ciberciencia. Con su ayuda confía en poder salir adelante, conseguir sus propios propósitos, su parcela de felicidad y armonía, pero allí le espera la mancha negra, teñida de pasado, de miedo, de conflictos, de pensamientos oscuros como las profundidades del mar. Nuestro valiente antihéroe se enfrentará a ellos y buscará coger con garbo y fuerza las riendas de su vida. Muchas gracias a todos. Pues tanto Casimiro como yo estamos dispuestos, si hay algún tipo de pregunta o alguien quiere sugerir algo, a comentar la jugada, como lo veáis. Bueno, ya que estamos aquí en la Mesa de la Cultura, vamos a intentar ser, para ser consecuentes, vamos a ser lo menos culturales posible. La verdad que, bueno, especialmente eso lo que tengo que acercarte a la enhorabuena porque has hecho un discurso muy elaborado y muy atrevido y muy poético, es decir, que surge desde abajo por tanto verdadero. Así que nada más que decir en cuanto a eso. Lo que sí quería comentar es una cosa que hizo el anterior Casimiro, vale. ¿Qué es la cuestión esta entre la separación entre la imagen y la escritura? Yo creo que no deberíamos tomarnos demasiado en serio esa pretensión de separar una cosa de la otra. Al modo aquel que se dice a algunos de una imagen vale más que 1000 palabras y otras cosas por el estilo, un poco peligrosas. Yo creo que en todo caso el ataque es contra imagen y escritura a la vez, esas dos formas de expresión un poco pedantes y cultas, en cuanto que se quieren convertir en idea, en cuanto que escritura y imagen quieran convertirse en idea, es decir, en algo fijo, en el espacio y en el tiempo como Dios. Otra cosa es la cuestión de la palabra, ese algo que se nos da de forma gratuita, que no pertenece a nadie, en contraposición con la imagen y con la escritura, que siempre es privada. Entonces la palabra sí, porque la palabra crea la realidad. No hay realidad sin que sea nombrada. Para que la realidad sea real, digamos así, para que lo que existe sea real, tiene que ser nombrado por la palabra. Al modo aquel, digamos así, de hazte luz y la luz se hace. Es decir, la luz se hace en cuanto que es nombrada. A eso sí. Pero esa diferencia que tenemos que entre imagen y palabras son, en definitiva, las dos caras de una misma moneda, así lo vamos a pensar. Bueno, es que incidiendo en lo que he dicho al principio, las palabras siempre son vagas, son inexactas. Entonces, mi discurso también es inexacto. Entonces, lo mismo la palabra que la imagen es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio de llegar a los demás, de transmitir ideas, sentimientos, etc., ¿no? Entonces, claro, me propuse hablar de esto porque es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Desde el punto de vista que todos sabemos, tenemos ante la palabra escrita, ante un texto, tenemos quizá más sentido crítico, porque estamos más familiarizados quizá con el lenguaje verbal, con las palabras, con lo que hemos escrito, que con las imágenes, en las cuales normalmente las personas normales, y yo me incluyo, no hacemos un análisis tan prevenido, digamos, de esas imágenes que nos llegan. Entonces, claro, cualquier persona puede interpretar o analizar un texto de una manera más básica o menos, pero tiene una cierta capacidad ante ese mensaje que le llega mediante la palabra. Pero cuando ese mensaje llega a través de las imágenes, porque tanto las palabras como las imágenes transmiten